Amigo mío. Es increíble cómo puede cambiar tu vida cuando decides cambiar un pensamiento. Pensar bien es vivir bien. El que puede cambiar su pensamiento, puede cambiar su destino. La mayor parte de las enfermedades vienen de las emociones. Lo que calla tu boca, lo expresa tu cuerpo con enfermedad. ¿Sabes qué toma la gente que es feliz? La gente feliz toma decisiones. Si vives en el pasado, puedes perder el presente. Si olvidas el pasado, puedes perder el futuro. Cambiar tu manera de sentir, de pensar y de vivir, es posible, pero nunca es fácil. Cambiar tus pensamientos, cambiará tus percepciones, que, a su vez, cambiará tus emociones y tus conductas, y, te traerá resultados deseados. Todos nacemos siendo originales, y acabamos siendo copias. Todos podemos cambiar. Cambia tus pensamientos, y cambiarás tu mundo. Cuida tus pensamientos, porque se volverán palabras. Cuida tus palabras, porque se transformarán en actos. Cuida tus actos, porque se harán costumbre. Cuida tus costumbres, porque forjarán tu carácter. Cuida tu carácter, porque formará tu destino. Solo conoce los caminos rectos, quien erró alguna vez por los torcidos. Algún día, en cualquier parte, en cualquier lugar, te encontrarás a ti mismo, y solo esa vez, puede ser la más feliz o la más amarga de tus horas. Amigo mío, yo he redondeado esquinas para no encontrar monstruos a la vuelta, pero me han atacado por la espalda. He esperado de brazos cruzados para que alguien me abrace. He mentido tanto que cuando he dicho la verdad, no me he creído ni yo mismo. He huido con los ojos cerrados, pero el pasado me ha alcanzado. He escrito toda mi vida, y no me he reconocido. He querido tanto, que me he olvidado. He olvidado tanto, que me he dejado de querer. Pero he muerto tantas veces, que ahora sé resucitar. He llorado tanto, que se me han hecho los ojos agua, cuando he reído. He fallado tantas veces, que ahora sé cómo discernir los aciertos de lo inevitable. He sido derrotado por mí mismo con dolor y conciencia, pero la vuelta a casa ha sido tan dulce, que me he dejado ganar. Prefiero mi consuelo, que el aplauso. He perdido el rumbo de la vida, pero he conocido la vida en el camino. He caído, pero he visto estrellas en mi descenso, y el desplome ha sido un sueño. He sangrado, pero todas mis espinas han evolucionado a rosa. Y ahora, mi vida huele a flor. Todas las mañanas, cuando nos levantamos, ya tenemos nuestra ración de esperanza. Mi bello y hermoso amigo, tú también tienes tu ración de esperanza. Aprovéchala, por favor. La vida es un sueño, hazlo realidad. La luz es el amor del alma. La vida no se mide por las veces que respiras, sino por los momentos que te dejan sin aliento. La observación y examen que hacemos de nuestras ideas, pensamientos y sentimientos nos ayuda a la convivencia, generando empatía y armonía con los demás. No podemos cambiar nuestro pasado. No podemos cambiar el hecho de que las personas actuarán de cierta manera. No podemos cambiar lo inevitable. Pero lo único que podemos hacer es jugar en la única cuerda que tenemos, y esa es nuestra actitud. Somos productos de nuestro pasado, pero no tenemos que ser prisioneros de él. En la vida, triunfan aquellos que no se dejan abrumar por el fracaso, aquellos que se levantan cada vez que se caen, aquellos que no se cansan nunca de perseguir sus sueños. Persigue tus sueños. Cuando menos lo esperamos, la vida nos coloca delante un desafío, que pone a prueba nuestro coraje y nuestra voluntad de cambio. De nada sirve al hombre lamentarse de los tiempos en que vive. Lo único bueno que puede hacer, es intentar mejorarlos. Delimitar tus limitaciones, es delimitar tu capacidad. Esfuérzate, y conseguirás todo lo que quieras para tu vida.
Las oportunidades son como los amaneceres. Si uno espera demasiado, se lo pierde. La vida es como abrir la puerta de una habitación oscura, nunca sabes lo que te vas a encontrar. No hay que lamentar lo que se pierde, sino celebrar lo que se encuentra. Mi bello amigo. Yo también perdoné errores casi imperdonables. E intenté sustituir a personas insustituibles. Olvidar a personas inolvidables. Hice cosas por impulso, y me decepcionaron personas que pensé que nunca me decepcionarían. Pero, también, yo decepcioné a alguien. Abracé para proteger, y reí cuando no podía. Hice amigos eternos, y también, amigos que nunca volví a ver. Amé mucho, y fui amado, pero también, fui rechazado. Y también fui amado, y no supe amar. Grité y salté de tanta felicidad, e hice juramentos eternos, pero también fallé muchas veces. Lloré mucho escuchando música y viendo fotos antiguas. Llamé a alguien, solo para escuchar una voz, y también me enamoré por una sonrisa. A veces, pensé que me moriría de tanta tristeza, y tuve miedo de perder a alguien especial, que al final, terminé perdiéndolo. Pero sobreviví. Y todavía vivo. No paso simplemente por la vida. Y tú, tampoco deberías simplemente pasar. Vive. Es bueno ir a la lucha con determinación, abrazar la vida y vivir con pasión. Es bueno perder con clase, y vencer con osadía, porque el mundo, pertenece a quien se atreve. La vida, mi bello amigo, la vida, es demasiado preciosa, como para considerarla insignificante. Muere lentamente, quien evita una pasión y su remolino de emociones. Estas emociones que devuelven el brillo a los ojos y restauran los corazones destrozados. Queda prohibido no sonreír a los problemas, no luchar por lo que quieres, abandonarlo todo por miedo, y no convertir en realidad tus sueños. La vida es demasiado corta, como para despertarse por la mañana con arrepentimientos. Recuerda esto, por favor. Ama a las personas que te tratan bien. Perdona a las que no lo hacen. Y cree que todo pasa por una razón. Si tienes una oportunidad, tómala. Si cambia tu vida, permítelo. Nadie dijo que sería fácil, solo prometieron que valdría la pena. Sé paciente y comprensivo. La vida es demasiado corta para ser vengativo o malicioso. Lucha siempre por lo que quieres. Aprende a valorar lo que posees. Y conserva con amor todo lo que tienes. Trata de olvidar lo que te duele, y, sobre todo, busca disfrutar la vida, con los que realmente te aman. A veces, hay que pasar por caminos difíciles, para llegar a destinos maravillosos. Pero, algún día, mi querido amigo, algún día dirás, lo logré, aunque no fue fácil. La vida, falla en ser perfecta, pero nunca falla en ser bella. Los cambios son para los valientes, porque los cobardes, prefieren quedarse donde están, aunque sean infelices. Y no es porque algunas personas tengan fuerza de voluntad, y otras no, es que algunas personas están listas para cambiar, y otras no. Siempre queremos lo que no tenemos, siempre ansiamos lo que no podemos. Ilusiónate y sé feliz con lo que tienes, que no es poco. Lo que importa verdaderamente en la vida, no son los objetivos que nos marcamos, sino, los caminos que seguimos para lograrlos. Pregúntate si lo que estás haciendo hoy, te acerca al lugar en el que quieras estar mañana. El problema no es lo que te pasa, el problema es, cómo reaccionas, a lo que te pasa. Los problemas y los obstáculos, son las verdaderas oportunidades, y el camino más rápido hacia la transformación y el crecimiento. Trabaja como si no necesitaras el dinero. Ama como si no te hubieran engañado. Y perdona como te gustaría que te perdonen. Los humanos son infelices, por su anhelo en conseguir bienes, que cree perder. La única forma en que podemos vivir, es, si crecemos.
La única forma en que podemos crecer es si cambiamos. La única forma en que podemos cambiar es si aprendemos. La única forma en que podemos aprender es si estamos expuestos. Cuando soplan vientos de cambio, algunos construyen muros y otros, molinos. La sinceridad es una virtud que engrandece a la persona que demuestra esta cualidad. La vida solo puede ser comprendida mirando hacia atrás, pero solo puede ser vivida mirando hacia adelante. No dejes que la tristeza del pasado y el miedo del futuro te estropeen la alegría del presente. Tenemos que aprender cómo abrazar la realidad para estar en armonía con nosotros mismos. ¿Sabes cuándo es más fácil de cambiar? Cuando sea más difícil sufrir que cambiar. ¿Y la gran noticia sabes cuál es? Solo tú puedes cambiar tu vida. Nadie más lo puede hacer por ti. La vida son 2 días, aprende a disfrutar de ella y a pasártelo bien y te sentirás libre. La tierra es el lugar más bello para nuestros ojos que cualquiera cosa que conozcamos. Pero esa belleza ha sido esculpida por el cambio suave, casi imperceptible, y el cambio repentino y violento. Si no te gusta algo, cámbialo. Si no puedes cambiarlo, cambia tu actitud. Cambiar de vida supone ser capaz de mirarse por dentro. Superar exige asumir, pasar página y no echar en el olvido. La decisión correcta es la que se toma después de reflexionar. Después de hablar de lo que te duele, te ayudará a sentirte libre. Si te avergüenza reconocer un error, seguirás cometiendo otros muchos. El mundo tal como lo hemos creado, es un proceso de nuestro pensamiento. No se puede cambiar sin cambiar nuestra forma de pensar. Yo quería cambiar el mundo. Pero he descubierto que lo único que uno puede estar seguro de cambiar es a uno mismo. No conozco un camino seguro para el éxito, pero sí uno seguro para el fracaso, el querer complacer a todo el mundo. Cuando se ha tocado fondo, lo que queda por venir será progreso. La vida no es hecha de los momentos malos, sino de los buenos por venir. Algunos cambios parecen negativos en la superficie, pero te darás cuenta de que se está creando espacio en tu vida para que algo nuevo emerja. La vida es una serie de cambios naturales y espontáneos. No los resistas, eso solo crea dolor. Deja que la realidad sea la realidad. Deja que las cosas fluyan naturalmente hacia adelante en la forma que les gusta. Recuerda que eres libre de hacer lo que quieras, piensa que todo te es lícito, pero no todo te conviene. Mi querido amigo, aunque sacudas con todas tus fuerzas el reloj de arena, cada grano caerá a su tiempo. No fuerces nada. Todo llega a su tiempo, ni antes, ni después. Hay momentos en los que deseo poder retroceder el reloj y hacer que se vaya toda la tristeza, pero siento que si lo hiciera, también se iría toda la felicidad. El tiempo no se detiene, ni espera por nadie, así que, no detengas tu vida por pequeñeces, sigue adelante, porque en este momento, eres lo más viejo que puedes ser, y, lo más joven que nunca de nuevo serás. El tiempo, es el alma de este mundo, es la divisa de tu vida. Es la única divisa que tienes, y, solo tú puedes determinar cómo será gastada. Sé cuidadoso, y no permitas que otras personas, la gasten por ti. Deja de actuar como si la vida es un ensayo. Vive este día como si fuera el último. El pasado, ya se ha ido, y el futuro, no está garantizado. Todo llega a su tiempo. El tiempo lo cura todo. Te devolverá la paz a tu alma. Es el que te hace tomar distancia, para no llegar cansado a tu destino. El tiempo, te hace olvidar aquel amor prohibido, que no pudo borrar las distancias. El tiempo es constancia, perseverancia y esperanza. Es resiliente,
es paciente, lo reivindica y pone todo en su lugar. El tiempo hará llegar, en su preciso momento, aquel encuentro que tanto deseaste en tu vida. Todo llega a su tiempo. ¿Amas la vida? Si amas la vida, no pierdas y no malgastes el tiempo, porque el tiempo es el bien del que está hecha la vida. Deja de actuar como si la vida fuese un ensayo. Vive este día como si fuera el último. Qué insensato es el hombre que deja transcurrir el tiempo estérilmente. Un hombre que se permite malgastar una hora de su tiempo, no ha descubierto el valor de la vida. Aprende a disfrutar cada minuto de tu vida. Sé feliz ahora. No esperes algo fuera de ti, para hacerte feliz en el futuro. Piensa en cuán precioso es el tiempo que tienes para gastar, ya sea en el trabajo o con tu familia. Cada minuto debe ser disfrutado y saboreado. El tiempo es un ladrón en la noche. Nos quita la juventud y nos deja viejos y grises. Es un enemigo que no podemos vencer. Y, sin embargo, seguimos luchando. Porque el tiempo también es un amigo. Nos da recuerdos y momentos inolvidables. Así que, mientras el tiempo es un ladrón, también es un regalo. Porque es precioso, y es lo único que nunca podremos recuperar. El tiempo es oro, caminamos sobre la mina, por lo tanto, aprovecha cada paso que des. Lo único que realmente nos pertenece, es el tiempo. Incluso, aquel que nada tiene, lo posee. El que controla a mucha gente, tiene poder, el que se controla a sí mismo, es poderoso. La vida es un sueño, aunque algunas veces parezca una pesadilla, puedes despertar y comenzar de nuevo. Culpabilizar a otro de tus fallos, es el reflejo de tu falta de madurez. Culpar a los demás de nuestros errores, es no aceptar nuestra responsabilidad en esta vida. La sonrisa, no empobrece a quien la da, sin embargo, enriquece a quien la recibe. Hablar, no es comunicar. Oír, no es escuchar. Comunicar, es transmitir nuestros sentimientos a quien esté dispuesto a recibirlos. Cuando el silencio es más importante que lo que uno va a decir, es mejor seguir en silencio. La vida, es un breve transcurso de tiempo, en el cual estamos de paso. Aprovecha tu vida. No pierdas el tiempo con la ira, los arrepentimientos, las preocupaciones y los resentimientos. La vida es muy corta para ser infeliz. Los sentimientos tóxicos no deben tener cabida en tu vida, sé feliz y haz felices a los demás. Si en la lucha, el destino te derriba. Si todo en tu camino es cuesta arriba. Si tu sonrisa es ansia insatisfecha. Si hay faena excesiva y mala cosecha. Si a tu caudal se contraponen diques. Date una tregua. Pero no claudiques. Todo llega a su tiempo. El secreto de la salud está en no lamentarse por el pasado, ni preocuparse por el futuro, ni adelantarse a los problemas, sino vivir sabia y seriamente el ahora. Es fácil ser feliz, pero aprender a no ser desgraciado puede resultar difícil. Nadie se desembaraza de un hábito, tirándolo de una vez por la ventana. Hay que sacarlo por la escalera, peldaño a peldaño. El progreso es imposible sin el cambio, y aquellos que no pueden cambiar sus mentes, no pueden cambiar nada. Siempre dicen que el tiempo cambia las cosas, pero en realidad, tienes que cambiarlas tú mismo. Ante el cambio, la buena fortuna favorece a los atrevidos. La mejor forma de predecir el futuro es creándolo mediante el cambio. Cualquier cambio, incluso un cambio a mejor, llega acompañado de malestares e inconvenientes. La gente más infeliz es la que le teme al cambio. Cambia de opiniones, pero mantén tus principios, cambia tus hojas, pero mantén intactas tus raíces. La vergüenza de confesar un error nos hace cometer muchos otros. La serpiente que no puede mudar su piel, muere.
también las mentes a las que se les impide cambiar sus opiniones, dejan de serlo. Por eso es tan importante el cambio, para lograr ser mejor persona. Muchas personas viven en circunstancias desafortunadas y sin embargo, no toman la iniciativa de cambiar su situación, porque están condicionados a una vida de seguridad y conformidad. Todo esto puede parecer una paz mental, pero en realidad, nada es más peligroso para el espíritu aventurero dentro de un hombre que un futuro seguro. Debes salir de tu zona de confort para triunfar en la vida. Cuando se atiende y escucha a uno mismo, se comprende y se libera. La madurez pasa por aceptar la realidad y vivir el presente con realismo y cordura. No hagas con los demás lo que no quieras que hagan contigo. La verdad triunfa por sí misma, la mentira necesita siempre complicidad. El secreto del cambio es enfocar toda tu energía en construir lo nuevo, no en luchar contra lo viejo. Ayer, fui inteligente y quise cambiar el mundo. Hoy, soy sabio, y voy a cambiarme a mí mismo. Mi bello amigo, ocurren cambios increíbles en tu vida, cuando decides tomar el control de aquello sobre lo que tienes poder, en lugar de anhelar el control sobre lo que no lo tienes. Yo, considero que es uno de los consejos más importantes, para triunfar en la vida. De todos los juicios que hacemos a lo largo de nuestra vida, ninguno es tan relevante como el que hacemos sobre nosotros mismos, porque este juicio es el motor de nuestra existencia. En general, las personas juzgan más por los ojos que por la inteligencia. Todos pueden ver, pero pocos pueden comprender lo que ven. En algún punto, entre los extremos de vivir una vida de mentiras vitales y una vida de simples verdades, se encuentra el mejor camino. De la supervivencia y la cordura. No honres con tu odio a quien no puedas honrar con tu amor. El sabio no se aflige por el hecho de que los hombres no se conozcan, se aflige por no conocer a los hombres. Saber escuchar es una cualidad. Saber reflexionar es un arte. El cómo decirlo es una virtud y un trabajo de concienciación. No debemos exigir que los demás sean como nosotros queremos, pues ni nosotros mismos somos lo que queremos ser. No esperes a perder algo para darte cuenta de lo que tuviste. Mira a tu alrededor y ve el valor de todo lo que posees. Tienes más de lo que crees. Ser rico no es lo que tienes en tu cuenta bancaria, sino lo que tienes en tu corazón. Detente y aprecia lo que tienes hoy. Mira lo que tienes con ojos más abiertos, con más compasión y más gratitud por las cosas que tienes, y no por las cosas que no tienes. Valoren todo. Cada persona. Cada momento. Cada cosa. No crean que por tenerlas ahora, las tendrán toda la vida. Lo que llega, también se va. Jamás cambies lo que más quieres en la vida, por lo que más deseas en el momento, porque los momentos pasan, pero la vida sigue. Amigo mío, ¿sabes lo que es fácil y lo que es difícil en la vida? Fácil es ocupar un lugar en una silla de alguien. Difícil es estar en su corazón. Fácil es herir a quien nos ama. Difícil es curar esa herida. Fácil es soñar todas las noches. Difícil es luchar por un sueño. Fácil es exhibir la victoria. Difícil es asumir la derrota con dignidad. Fácil es tropezar con una piedra. Difícil es levantarte. Fácil es prometer algo. Difícil es cumplir esta promesa. Fácil es decir que amas a alguien. Difícil es demostrarlo todos los días. Fácil es cometer errores. Difícil es aprender de ellos. Fácil es llorar por un amor perdido. Difícil es cuidarlo para no perderlo. Fácil es pensar cómo mejorar. Difícil es realmente hacerlo. La vida es un camino lleno de etapas y momentos que pueden pasar rápidamente sin darte cuenta.
Algunos días se te van en un abrir y cerrar de ojos, mientras que otros parecen no acabar nunca. Es impresionante lo fugaz que puede ser el tiempo. Hay que aprovechar cada instante y disfrutar de la vida, que es lo más valioso que tienes. Tienes este día. Si lo sabes aprovechar, tienes un tesoro. Dale a cada día la oportunidad de convertirse en el día más hermoso de tu vida. Cuando te des cuenta de que ciertos pensamientos limitantes te alejan de la vida que deseas, te resultará más fácil deshacerte de ellos y adoptar nuevos pensamientos que te empoderen para construir el futuro que anhelas vivir. Al final, te conviertes en lo que piensas, así que, decide hoy mismo, creer que puedes lograr cualquier cosa que te propongas. Es el poder que tienes dentro de ti. Expresa gratitud. Las personas agradecidas son optimistas, ven las circunstancias en las que se encuentran como una oportunidad de aprender lecciones. Si aprendes a expresar gratitud, aumentarás los niveles de felicidad. Sé generoso. Las personas generosas se caracterizan por ayudar a los demás de un modo honesto, sin esperar nada a cambio. Comparte tus habilidades con las personas que te rodean. Si alguien busca consejo, dáselo, incluso los gestos más pequeños pueden causar un cambio en la perspectiva de otras personas. Medita. La meditación es una de las formas más efectivas de incrementar tu nivel de positivismo. La práctica de la meditación expande el reconocimiento individual y permite tener una conexión clara entre mente, cuerpo y espíritu. A través de la meditación, puedes aprender a soltar emociones negativas que te están haciendo retroceder, para conectarte con tu ser. Si te llenas de pensamientos desfavorables, solo obtendrás cosas negativas. Al realizar un cambio de pensamiento, tu día será mejor. Pues, obtendrás resultados positivos, ya que nuestra mente es maravillosa y nos hace ver lo que deseamos o queremos ver. Al cerebro, hay que hablarle en positivo, no en negativo. Si queremos ser una persona más serena, tenemos que fijarnos en todo lo que nos hace sentir en paz con nosotros mismos. En observar cómo piensan, cómo sienten y cómo se comportan las personas serenas, en lugar de pensar no quiero ser tan nervioso, o no quiero sentir eso. Nuestro cerebro necesita que le demos órdenes precisas de lo que queremos ser o hacer que suceda. De lo contrario, nos autosaboteamos y vamos en contra de nuestro desarrollo personal. Ser el hombre más rico del cementerio, no me importa. Acostarme por la noche, sabiendo que he hecho algo maravilloso por alguien, es lo que me importa. La muerte, mi bello amigo, no es la mayor pérdida en la vida. La mayor pérdida en la vida, es lo que muere por dentro, estando vivo. Aprecia lo que te da la vida, porque no te lo dará dos veces. La vida, no se trata de esperar a que las cosas mejoren, y mientras tanto quejarse de ella, más bien, se trata de hacer que cada día cuente, aprendiendo a apreciar cada momento. La vida que estás viviendo ahora, también es un sueño de millones. Sobre todo, disfruta cada momento del viaje y aprecia donde te encuentras en este momento, en lugar de enfocarte siempre en lo lejos que tienes que llegar. La vida es bella y maravillosa. Disfrútala, mientras puedas. No tengas miedo de empezar de nuevo. Esta vez, no estás comenzando desde cero, estás comenzando desde la experiencia. Hazlo tuyo. Hazlo todos los días. Hazlo sin pedir disculpas. No te desanimes por las críticas. Probablemente, ya sabes lo que van a decir. La vida es como respirar. Si intentas sujetarla, la perderás. Dejarla ir y venir, siempre estarás conectado a ella. Y recuerda. Valora a quien te dedica su tiempo, porque te está dando algo que nunca recuperará. El tiempo es lo más valioso que tenemos. Debemos valorar siempre a todo aquel que nos dedica su tiempo. La vida es corta.
Rompe las reglas. Perdona rápidamente. Besa lentamente. Ama de verdad. Ríe sin control. Y nunca te arrepientas de nada que te haya hecho sonreír. La vida es demasiado corta para estar triste, para estar enojado, para tener rencores, para mirar atrás, para estar deprimido, para ser cruel. Sé amable y haz el bien, cada día es nuevo. La vida es demasiado corta para preocuparse por estupideces. Diviértete. Enamórate. No te arrepientas de nada, y no dejes que la gente te deprima. Los resentimientos son una pérdida de felicidad perfecta. Ríete cuando puedas. Pide disculpas cuando debas. Y deja ir lo que no puedes cambiar. No tengas miedo de cometer errores. Pero si lo haces, comete nuevos. ¿Por qué se ha de temer a los cambios? Toda la vida es un cambio. ¿Por qué hemos de temerle? Soy Jorge. Mil gracias, mi querido y bello amigo, por acompañarme en este hermoso viaje, llamado vida.